Reciba un cordial y caluroso saludo, estimado Magíster Byron Ramos. Nosotros somos estudiantes de la Universidad de las Fuerzas Armadas Este, pertenecemos a la carrera de Educación Básica y estamos cursando el 6º nivel. Tenemos como invitado especial al Magíster Byron Ramos, docente de la Unidad Educativa San José La Salle, tutor de cuarto grado de Educación General Básica, ubicado en la ciudad de Guayaquil. El objetivo de la presente entrevista es establecer las diferencias de los términos implicados en la sexualidad. Mediante la presente nos permitimos como grupo realizarle las siguientes preguntas. Y empezamos con la pregunta número 1. Saludos, estimado magíster. Para hacerle unas preguntas, por favor. Vamos a hablar sobre lo que es sexo, roles de género e identidad sexual. ¿Cuáles son las diferencias entre estos tres términos? Por favor. Primeramente, muchísimas gracias a todos los participantes que se encuentran en este momento de la sala para poder hablar acerca de los conceptos que ustedes acaban de mencionar, que son los roles de género, identidad, sexo. Es importante tomar en consideración que nos remite estos términos a hitos culturales para poder definir qué exactamente se caracteriza cada uno de ellos. Entendiéndose que los roles de género son están habitualmente en la sociedad arraigados como parte de micromachismos que se construyen a raíz del lenguaje verbal. ¿A qué me refiero con esto? Que permanentemente las personas se construye una sociedad donde desde pequeños, desde niños, les van formando tanto a varón como a mujer, cómo tienen que irse construyendo en sus diferentes características. Es decir, las niñas tienen que vestirse de rosado, los niños de celeste, de negro, en ese sentido, discriminándoles y orientándoles a diferentes inclinaciones sexuales. Ahora, lo que nos dice, por ejemplo, un autor, les voy a citar, que es David Le Breton, que nos habla acerca de la construcción de los roles de género y del cuerpo, que nos indica básicamente de que la identidad de las personas se basa principalmente en cómo se va construyendo de acuerdo a su cultura. Es decir, que una persona que puede ser de sexo masculino se define, puede definirse como varón, puede definirse como mujer, o de acuerdo a sus creencias o costumbres como la persona quiere o inclinarse. ¿Qué me refiero con esto? Que se define de acuerdo a los gustos o preferencias que las personas tienen. Entonces, en ese sentido, el sexo es hombre o mujer, y los roles de género son las características que habitualmente se realizan. Es decir, que un hombre realiza las tareas de trabajo. Usualmente en nuestra cultura, los roles de género está determinado para el hombre, el encargado de poder llevar el trabajo fuerte, y la mujer como un objeto sexual, la mujer donde que puede ser un objeto de la mujer débil, la mujer en la que se encarga de las tareas domésticas, y eso se va construyendo habitualmente con los lenguajes persuasivos de los medios de comunicación, de la sociedad, que se va construyendo diferentes formas de poder entender nuestras culturas. Tenemos también como segunda pregunta a la compañera Giovanna Aquino. ¿Cómo está, magíster? Buenas noches, le saluda Giovanna Aquino. A continuación voy a ir por la segunda pregunta. ¿Cómo se puede prevenir la violencia y abuso sexual? La prevención de la violencia y el abuso sexual, de hecho, pues, tiene que ir arraigado con la educación de valores, que tiene que ir principalmente desde casa, de cómo a los niños, a las personas se les va formando. Entonces, en ese sentido, es importante tomar en consideración que para evitar la violencia es necesario poder construir desde muy pequeños de cómo se les va formando con valores, cómo se les va construyendo con
con el hecho de que no tiene que violentar hacia otras personas. Entonces, es importante tomar en consideración que en esta sociedad se construyen muchos estereotipos en los cuales tienden a crearse cánones diferenciales de belleza. Entonces, en ese sentido, poder prevenir la violencia, sí es importante tomar muy en cuenta que la educación es la principal arma para poder erradicar toda acción de violencia contra el hombre o la mujer en ese sentido. Y como tercera pregunta tenemos al compañero Guevara. Sí, buenas noches, magíster. Por favor, ayúdeme con esta pregunta. ¿Cree usted que la educación sexual parte del hogar? ¿Sí? ¿No? ¿Y por qué? La educación sexual es muy importante que parta desde los hogares, desde los centros educativos, desde las escuelas, colegios, universidades, incluso desde las conversaciones que se tiene con compañeros, familiares, porque son temas en los que se ha perdido mucho tabú. De hecho, pues hoy en día existen los medios de comunicación, las redes sociales, donde muchas personas se empapan sobre el tema, y eso es muy importante para que, de hecho, los jóvenes hoy en día, o más bien dicho, todas las personas se puedan involucrarse sobre el tema. Y como última pregunta, estimado magíster, ¿nos podría especificar una característica de la primera identidad sexual en los niños y niñas? Características de la identidad. Sí. Identidad sexual. Sí. Bueno, como característica de la identidad sexual en los niños y niñas, podemos indicar que a esa edad muy corta se van definiendo como los primeros rasgos del género, porque de hecho son los padres quienes inculcan cómo tiene que formarse el niño como tal y la niña como tal. Entonces, las identidades sexuales en ese sentido se reflejan al niño fuerte y a la niña débil. Pero en ese sentido es importante tomar en consideración también que las identidades forman parte de la construcción de cultura, de cómo las personas, los padres en este caso, le van formando como personas a los niños, a los niños o a la sociedad en conjunto. Por esa razón es importante mencionar que la identidad sexual se basa principalmente en cómo ve a los demás, cómo se ve o cómo siente a sí mismo y cómo respeta hacia los demás. Estimado magíster, nosotros como estudiantes y futuros profesionales nos complace dirigirnos a usted para mostrarles nuestros sinceros agradecimientos por el tiempo que usted dedicó a esta entrevista, misma que será de un gran apoyo personal y profesional para nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias, magíster. Bendiciones. Gracias. Muy buenos días, tenemos como invitado especial al estudiante Michael Conde. Él es pasante de la carrera de Psicología Clínica de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Actualmente está realizando sus prácticas clínicas en la Unidad Educativa Quinto Guayas, ubicada en la ciudad de Guayaquil. El objetivo de la presente entrevista es establecer las diferencias de los términos implicados en la sexualidad. Mediante la presente me permito realizar las siguientes preguntas. Y empezamos por la pregunta número 1. Estimado Michael, ¿cuáles considera las diferencias entre los términos de sexo, roles de género e identidad sexual? Bueno, buenas tardes chicos, gracias por considerarme para ser partícipe de esta entrevista. Si bien es cierto, el término sexo hace referencia de mujer y hombre con sus características sexuales. Las primarias, es decir, órganos genitales, externos, testículos, pene, escroto, e internos, ovario, trompas de falopio, útero o vagina. Y las secundarias, por ejemplo, el vello facial y los hombros más amplios en los hombres,
así como glándulas mamarias y caderas más predominantes en mujeres. Listo. La segunda pregunta, estimado Michael, es que nos ayude mencionando 3 roles de género que se establecen en la antigua cultura ecuatoriana de la mujer y del hombre. Bueno, en la mujer sería sumisa para las necesidades familiares al esposo en sí. Ama de casa, cocina o atiende a los hijos o también procrear. Que sea femenina de vestimenta y maquillaje. No puede hacer trabajos rudos o de fuerza. En el hombre es el que manda, el jefe de la casa, el que trabaja para el sustento familiar, apto para el trabajo rudos, no puede hacer cosas de mujeres, cocinar, limpiar. Estimado Michael, otra pregunta. ¿Qué relación existe en la sexualidad infantil y la sexualidad de un adulto? Pues la relación es básicamente de continuidad. ¿A qué se refiere con continuidad? Es decir, que la sexualidad adulta depende directamente de cómo haya vivido la infantil. La sexualidad, como toda la personalidad del individuo, es un proceso en continuo desarrollo y todos los hemos hecho y acontecimientos anteriores que influyen a los posteriores. A este respecto, cabe señalar que existen en ciertos momentos críticos entre los cuales se encuentran las fases que mencioné anteriormente en las experiencias vividas que marcarían de forma especial el resultado final. Estimado Michael, y por última pregunta, cuéntenos, ¿por qué crees que es importante la identidad sexual? Bueno, es muy importante y fundamental para el bienestar, la autoestima y el normal desarrollo emocional y personal. Estimado Michael, nosotros como grupo le estamos muy agradecidos por sus respuestas. Este aporte que usted nos ha ayudado es de gran aporte personal y profesional. Muchas gracias. Ok.